Descalificado por la Corte Suprema de su país a raíz de las revelaciones de los Panama Papers, debió renunciar el primer ministro pakistaní Nawaz Sharif, abriendo un periodo de incertidumbre política en ese país, precisamente en Pakistán. Vemos el informe y lo analizamos. 15 meses después de conmocionar a políticos de todo el mundo, la filtración de documentos confidenciales conocida como Panama Papers acabó con la carrera política del primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, veterano político y uno de los hombres más ricos del siempre turbulento Pakistán. Sharif fue descalificado por la Suprema Corte de ese país, a la que la Constitución habilita a juzgar a cualquier miembro del Parlamento por conducta deshonesta. Con ese veredicto llegó a su fin un largo año de crisis política y sospechas que tenían arrinconado al líder del partido Liga Musulmana de Pakistán. La investigación que lo derribó alcanza también a sus hijos y dio por probado que la familia Sharif, poseedora de una fortuna de más de 1.400 millones de dólares, intentó ocultar activos, entre ellos valiosas propiedades en Londres puestas a nombre de compañías offshore. Los abogados de Sharif, según la Corte, no pudieron aportar pruebas satisfactorias para justificar su final. Una de las evidencias que sepultó sus esperanzas de sobrevida política fue un documento presentado en su descargo por su hija, Maryam Nawaz Sharif. El texto estaba datado en 2006, pero los investigadores advirtieron que estaba escrito en Calibri, una popular fuente tipográfica de Microsoft que fue lanzada recién en 2007, lo que terminó por demostrar que estaba fraguado. En la caída de Sharif, intervino activamente impulsando la investigación uno de los oponentes políticos y aspirante al gobierno, el parlamentario y exjugador de cricket Imran Khan, una figura popular y líder del centrista Movimiento para la Justicia de Pakistán. Nawaz Sharif fue 3 veces primer ministro y nunca pudo terminar su mandato. Ya en su primer gobierno, en los 90, se vio obligado a renunciar en medio de denuncias de corrupción por presiones de las Fuerzas Armadas, las que, junto con el opaco Inter-Service Intelligence, el Servicio de Inteligencia Nacional, son un estado dentro del Estado en Pakistán y ejercen un férreo tutelaje sobre la vida política del país. En 1997 fue nuevamente electo primer ministro, pero lo derribó un golpe militar, luego de que echara al jefe del ejército general Pervez Musharraf, quien luego presidió el país entre 2001 y 2008. Tras estos episodios, Sharif debió exiliarse durante 7 años y solo pudo volver en 2007, tras un acuerdo gestado por la realeza saudita que logró que fuera absuelto de los cargos que le impedían regresar a la política. Fue electo primer ministro por tercera vez en 2013 y su mandato debía concluir en 2018. Aunque su descalificación judicial supone su virtual muerte política, ya que acarrea la prohibición de ejercer cargos por 10 años, Sharif no está del todo fuera de juego, ya que su partido aún conserva el poder y busca reemplazarlo por su hermano, Jawad Sharif, quien debe lograr los votos parlamentarios necesarios para llegar al cargo, una votación que tendrá lugar en 45 días. Hasta tanto, el Parlamento eligió de manera provisoria como primer ministro a otro integrante del oficialismo, Shahid Haqqan Abbasi. La oposición no se resigna a que los Sharif sigan en el poder mientras las poderosas Fuerzas Armadas vigilan la contienda política que acarrea una considerable inestabilidad a un país habituado a las conmociones institucionales, sabiendo que podrían intervenir en cualquier momento en que sientan sus intereses amenazados. Nawaz Sharif, quien asumió con el objetivo de terminar con el peso de los militares en la vida de Pakistán y sobre todo en su política exterior, no solo no pudo cumplir esa meta, sino que ahora podría terminar en la cárcel junto con parte de su familia. Algunos analistas atribuyen la caída del ahora ex primer ministro a sus tímidos intentos de acercamiento a la India, el archienemigo regional de Pakistán. Ambos países, equipados con armas nucleares, libraron desde la partición de la India británica en 1947 4 guerras y mantienen una encarnizada disputa por el enclave de Cachemira. Una situación latente y explosiva que determina las políticas domésticas y regionales en una de las fronteras más calientes del mundo.
En esta cuestión tradicionalmente tribal en Pakistán, en donde se heredan los puestos y se designan los puestos y demás, ya hay primer ministro. Javid Abbasi se llama, lo votó el Parlamento, obtuvo 221 votos sobre 341 posibles. Nawaz fue el único primer ministro desde la creación de Pakistán en 1947 que concluyó un mandato. Primero lo depusieron, eso fue en 1993, en 1999 corrió igual suerte y ahora, bueno, frente a este escándalo de corrupción, sale del poder. Lo curioso es la sentencia. En la sentencia hay una frase, comienza la sentencia, una frase del Padrino, de Mario Puzo, es decir, directamente tomada de la novela. Dice, detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Así comienza la sentencia por la cual queda fuera del poder a raíz de los Panama Papers. Una sentencia literaria, digamos. Literaria y cinematográfica. Sí, pero también muy gráfica frente a la imposibilidad de demostrar de dónde surgieron los fondos para tener tantas propiedades en Londres y sobre todo para tener inversiones en Dubái y en los Emiratos Árabes. Con respecto a eso tenés cosas para decir. Sí, bueno, pero quiero a su vez ligarlas al clima político y económico que hay. O sea, esto de las familias no reportando dineros habidos que están en Emiratos Árabes Unidos no necesariamente se traslada al voto o a lo que piensa la población, porque curiosamente la economía pakistaní estaba repuntando en este último gobierno de Sharif y, por ejemplo, datos de un crecimiento del PBI del 3% en la última elección que lo lleva al poder en 2012-13, se ha duplicado, una inflación de un 10% ha pasado a tener un dígito y empezaron a hacerse determinadas obras en un país donde el 30% de la población, una cifra parecida a algunos países, es pobre, infraestructura. Pakistán tiene graves problemas de electricidad y a esto apuntan los Sharif. Digamos, la situación de los últimos días es complicada porque lo que ha hecho él, como bien decía el informe, es intentar poner a su gente, el hermano indirectamente, que el hermano puede representar un rival en el mediano o corto plazo porque quiere imponer en la sucesión también a su propio hijo y demás. ¿Qué está pasando en las últimas horas en Pakistán? Bueno, están intentando destruir a Imran Khan, el hombre que lo denuncia, con otra denuncia que es... Aparece una mujer en la cual se está denunciando a este hombre, que puede ser, sí, el potencial rival de los Sharif en una próxima elección, lo denuncia de obscenidades sexuales, de acoso sexual a ella en unos mensajes. Sí, interesante la asociación que se cumplieron un aniversario redondo de la independencia que parte la zona en Pakistán, India, Bangladesh, después del retiro del Reino Unido. Los diarios de la India hablan de Game of Thrones. Algo interesante que estaría bien que lo aclaremos. Muchas veces hablamos del ISI en Pakistán y el ISI no es el ISIS que tiene que ver con Estado Islámico, sino que el ISI en realidad es justamente ese Estado dentro del Estado que mencionaba nuestro informe, en donde aparecen los servicios de inteligencia junto con los militares, que es como el verdadero poder dentro de Pakistán. Pero la aclaración vale para que no haya confusión entre las palabras. Sí, al cual Sharif intentó oponerse o quitarle poder. Y así le fue. No le fue muy bien. Y así le fue. En su segundo gobierno. Quería comentar un poco algo que está relacionado con algo que decíamos en el bloque anterior, Inde, cuando hablábamos de corrupción y decíamos en realidad de hechos que parece que estamos tomando conocimiento, pero que existían desde siempre. Sí. Y este tema de los Panama Papers tiene el mérito de eso, de poner en evidencia algo que ha sido una costumbre, un uso, una tendencia que ha habido con los grandes capitales o las familias muy adineradas en los últimos años, sobre todo a partir de los años 2000, donde se encuentran estos mecanismos de ocultar dinero a través de las cuentas offshore, de los paraísos fiscales y demás, en los cuales los bancos del mundo, los bancos formales, los bancos más prestigiosos... No las cuevas. No, claro, le han prestado sus servicios. Este tema de los servicios de un gran banco que te permite este tipo de ocultamiento es común prácticamente en cualquier banco importante del mundo. Y este fenómeno, bueno, ahora alcanza la política dañando la figura de algunos primeros mandatarios. El primer ministro de Islandia fue el primero en caer. Que esto tiene que ver también con cómo se lee y la lectura y las cuestiones éticas que pueda haber en cada caso. Pero evidentemente esto es un fenómeno que yo creo
claramente que le hace mal a la economía mundial el tema de este desvío, de este ocultamiento de los grandes capitales, de las fortunas. Le hace mal a la forma en que la gente de dinero trata su dinero, de espaldas a la sociedad. Y lo que me parece que hay un punto que todavía no se termina de ver claro, porque uno obviamente tiene acceso a más información de la que es pública, es que esto es una costumbre absolutamente arraigada en todos los países, y no solo de Occidente, lo estamos viendo con el caso de Pakistán. Sí, sí. Es decir, las grandes fortunas tienen la costumbre de que o fugás toda tu fortuna o una parte de tu fortuna. Digamos, esa es la única variación. Y esto me parece que tiene que ver con un modelo económico internacional, con un sistema financiero internacional que lamentablemente está más al servicio de este tipo de delitos que de prestar plata para actividad productiva. Muy rápido. Sí, complementariamente a lo que dice Raúl, me parece que lo que estamos viendo es cómo la corrupción se está convirtiendo en una fuente de inestabilidad política en países donde antes no lo era. Hemos hablado en este programa de Rumania, Corea del Sur, Francia, con el caso Fillon, Japón. Brasil, Guatemala, Japón. Jefes de Estado que tienen que renunciar, que son sometidos a impeachment. Antes no ocurría eso, hace 20, 30 años no ocurría eso. Eso es una gran novedad en la política global que tiene que ver con las redes sociales, con los medios de comunicación, con una sociedad más alerta, más vigilante, casi diría acechante, a la espera de que el primer mandatario tropiece para dejar caer la guillotina simbólica, digamos, sobre su cabeza. Eso me parece que es algo nuevo y que lo estamos viendo incluso en países que tienen poco que ver entre sí. Cuando algo igual ocurre en países muy diferentes, bueno, hay que tratar de entender la causa global, me parece. Nos estamos yendo a una nueva pausa, seguimos hasta las 2 de la tarde. En instantes, cambios en el gabinete de Trump, obligado por las circunstancias o disconforme con sus desempeños, el mandatario norteamericano despidió o reemplazó a 16 funcionarios de su administración en apenas 6 meses. Además, otro revés para Cataluña. Un fallo del Tribunal Supremo Español vuelve a complicar el futuro del referendo independentista previsto para el 1 de octubre. Todo esto en instantes en Televisión Pública Noticias, edición internacional.